La tierra es el hogar que compartimos con todos los seres vivos, entre ellos los animales. Ellos sienten, aman, se comunican, sufren, lloran y crean vínculos afectivos con el ser humano. Pero a pesar de su nobleza, muchos seres humanos los consideran pura mercancía, los torturan, los explotan y los asesinan sin piedad. El egoísmo del ser humano y su afán por el materialismo han llevado a hacer de la piel de los animales un cruel negocio. La peletería no es solo sinónimo de muerte, también lo es de sufrimiento. Bolsos, calzados, llaveros, cinturones, guantes, muebles, ropa, todo vale en una industria que genera anualmente, solo en España, 75 millones de euros. La piel se ha convertido en un artículo de lujo y ha creado en su demanda un horrible negocio donde millones de animales mueren cada año solo por su piel. Morir por la piel. Cada año, 40 millones de animales son criados en granjas de todo el mundo. 20 millones son capturados en trampas para utilizar sus pieles y 80 millones más, no útiles para la peletería, caen en esas trampas, produciéndoles la muerte. Estados Unidos es el mayor exportador de pieles, aunque la mayoría de granjas peleteras se encuentran en Europa, donde se produce el 70% de la piel de bisón y el 63% de la piel de zorro. Noruega, Rusia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda y Canadá también son grandes productores de piel de bisón y zorro. Desde hace unos años, China se ha sumado a la industria con perros y gatos. Un país que no dispone de ningún tipo de ley de protección animal y que mata cada año de forma atroz a 2 millones de perros y gatos, cuyas pieles son exportadas a Estados Unidos y Europa. Los animales de los que se nutre la industria peletera para este propósito son animales salvajes, atrapados directamente de su medio vital, o animales que son criados en granjas en horribles condiciones de vida, donde apenas pueden moverse y donde llegan a mutilarse ellos mismos a causa del estrés. Una vez alcanzan la talla y el peso ideal, la muerte del animal se hace de manera tal que su piel no resulte perjudicada, por lo que usualmente son desnucados, gaseados o electrocutados por vía bucal, anal o vaginal, métodos que a menudo dejan a los animales inconscientes, de manera que al ser despellejados en muchas ocasiones ni siquiera están totalmente muertos. Es habitual arrancar la piel con la sangre todavía caliente para evitar que no se rompa al extraerla, ya que al coagularse la sangre hace más difícil su extracción. Después, su carne servirá de alimento para otros animales o se convertirá en abono. Los animales atrapados en su medio natural, con frecuencia, se rompen sus patas en las trampas, sufriendo de hemorragia durante varios días. En ocasiones, ellos mismos muerden sus patas destrozadas para poder escapar, si antes no han sufrido gangrena, congelación, deshidratación o han sido atacados por otro animal. Según los informes del Instituto Canadiense para el Comercio y el Medio Ambiente, entre 1995 y 2001
se han concedido más de 20 millones de dólares en subvenciones a la industria de la caza de focas. Cada año, cientos de miles de focas de entre 12 días y 12 meses de edad mueren a golpes con una porra o una especie de pico grande para el hielo que utilizan sobre sus cabezas para no echar a perder su preciada piel. Cuando son despellejadas, muchas de ellas siguen aún vivas y conscientes. El resto del cuerpo normalmente se abandona para que muera y se pudra sobre el hielo. La cantidad de carne que se comercializa es mínima. La principal planta de procesado de pieles de Canadá descuenta $2 en cada piel por cada agujero de bala que se encuentran, por lo que muchos se muestran reacios a disparar, y quienes lo hacen desde barcos y no las matan en el primer intento, prefieren abandonarlas y las dejan morir lentamente en su agonía. Matar animales solo para que alguien se ponga su piel por encima de la propia es sencillamente injustificable. Para hacer un solo abrigo hacen falta 20 nutrias o 20 zorros, 60 bisones, 60 martas, 12 lobos, 20 focas bebé, 8 focas adultas, 30 mapaches, 6 leopardos o 300 chinchillas. Existen otras alternativas éticas que no requieren el esclavizar o matar animales para utilizar sus pieles. Tejidos confortables, más baratos y menos sangrientos, como el algodón o el lino, tejidos sintéticos o el forro polar y la microfibra, que nos darán calor en invierno. Los animales tienen tanto derecho a vivir como nosotros mismos, a no ser torturados, a vivir en libertad, a amar y a reproducirse. Es deber de todos educar a nuestros hijos en el amor y el respeto hacia los animales, y una obligación para evolucionar como seres humanos. Como dijo Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que sus miembros tratan a sus animales.